De la primera ley de la termodinámica, el calor es una variable que tiene suma importancia, y es que su presencia se encuentra en una innumerable cantidad de aplicaciones. Una de ellas es en los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un equipo termodinámico en el que dos fluidos a distintas temperaturas fluyen sin mezclarse, con el objetivo de lograr variar su temperatura. Consideran el proceso de intercambio térmico mediante la conducción y la convección térmica entre ambos fluidos mediante una pared que imposibilita su mezcla. De la primera ley de la termodinámica se deduce la ecuación de balance térmico. El balance térmico se basa en que el intercambiador de calor es adiabático, no hay transferencia de energía hacia afuera del sistema, lo que indica que el calor cedido por el flujo de mayor temperatura es el mismo calor absorbido por el flujo de menor temperatura. Se expresa como el flujo másico por calor específico por la variación de la temperatura del fluido caliente entre la entrada y salida del sistema. Se relaciona inversamente proporcional al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura en el fluido frío entre la entrada y salida del sistema. También es importante la transmisión de calor, por lo que la ecuación de transferencia de calor entre dos fluidos se expresa como donde U es el coeficiente global de transmisión de calor, cuya variable depende del área y de las propiedades del fluido, multiplicada por la diferencia media logarítmica de temperatura de los fluidos. Una vez definido el concepto de intercambiador de calor, estos se pueden clasificar de acuerdo con la distribución de las corrientes de fluidos en su interior. En la imagen 1 tenemos un flujo cruzado de paso múltiple. Aquí la transferencia de calor se realiza en más de una vez, permitiendo un mejor desempeño. Este tipo de intercambiador invierte el sentido de las corrientes de forma repetitiva y en dirección de U. En la imagen 2, el flujo es contracorriente. En este caso, los fluidos ingresan al intercambiador por extremos opuestos. Fluyen en igual dirección pero en distinto sentido, generando así que el fluido de temperatura menor vaya aumentando con el flujo de energía térmica. En la 3 tenemos el flujo paralelo, el cual consiste en dos corrientes de fluidos que ingresan al aparato por un mismo extremo. Fluyen en la misma dirección y sentido, buscando el equilibrio térmico entre ambos. Por último, tenemos el flujo cruzado de un solo paso. Un fluido 1 se desplaza al interior del intercambiador de forma perpendicular a la corriente del fluido 2, buscando lograr un equilibrio térmico. Clasificación de los intercambiadores de calor. Actualmente existen muchos diseños de estos equipos, y ciertas áreas de la industria han ido desarrollando estos equipos a partir de sus propias necesidades productivas. En la segunda imagen encontramos un intercambiador de doble tubo. Estos poseen el diseño más simple. Consiste en dos tubos concéntricos, ya sean lisos o aleteados, que por lo general el líquido caliente fluye por el tubo interno, mientras que el líquido frío lo hace por el compartimiento exterior. En la primera imagen tenemos un intercambiador de haz de tubo y coraza, que a diferencia del intercambiador de doble tubo, este diseño es utilizado para caudales de mayor fluidez. En la tercera imagen vemos un intercambiador de serpentinas, que básicamente es un simple tubo que se dobla de forma helicoidal y se sumerge en el líquido corriente. En la cuarta imagen encontramos un intercambiador de tubo liso recto, el cual es la variación de intercambiadores más abundante de la historia. Esto se debe a su gran flexibilidad en formas de cómo aplicarlo. Aplicaciones. Colector solar. En los sistemas solares están presentes los intercambiadores de calor. Su función es transferir la energía o calor almacenado a los colectores solares al fluido que circula por el sistema de calefacción o también se almacena en el acumulador que contiene el artefacto térmico, como el calefón. Es decir, se encarga de recoger la energía proveniente del sol y transformarla en energía térmica. Radiador. El radiador de un vehículo es un intercambiador de calor. En este caso, el refrigerante caliente proveniente del motor generado por el movimiento del vehículo le entrega calor a la corriente de aire que se desprende por la hélice del ventilador. El intercambiador es una pieza esencial del vehículo, ya que si este no existiera, la temperatura del vehículo no pararía de subir hasta generar graves daños en el motor. Además, trabaja con el termostato, que controla el flujo del refrigerante para mantener una temperatura adecuada. En el mercado se pueden encontrar los intercambiadores de placas. Este tipo son materiales de acero titanio inoxidable para proporcionar un alto rendimiento y resistencia a las altas temperaturas. Conclusión. La primera ley de la termodinámica representa varias transformaciones en la vida cotidiana sin saberlo. Uno de ellos son los intercambiadores de calor, los cuales proporcionan gran eficiencia en el cambio energético, combatiendo la contaminación ambiental utilizando los recursos renovables. Es importante que el ingeniero busque opciones renovables medioambientales, ya que ayuda netamente al medio ambiente, a la calidad de vida a largo plazo y sobre todo al ahorro de recursos y dinero.